Esto es, eh, este, queríamos jugar con este título, un título bien sexy, como a ver, ¿qué podía pasar con Ujú. este título en este encuentro virtual con las invitadas y con los participantes? Y principalmente, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cierto? Principalmente queremos, desde diferentes perspectivas, poder intercambiar saberes y poder intercambiar las prácticas curatoriales que cada una de las invitadas de hoy, que ya les contaré más sobre ellas, desde sus experiencias y sus contextos, cómo podríamos después al final como intentar responder esta pregunta desde sus perspectivas, experiencias, incluso países. Esto era importante para nosotros. También mezclar estas dos, como dos continentes, contextos y experiencias de cada uno. Eh, y desde cada una de su experiencia, poder lograr ver cuáles son esos perfiles que ahorita están siendo seleccionados y qué tendencias hay en el momento de selección desde su práctica curatorial, eh, y poder encontrar puntos en común y consejos para los artistas visuales que hoy nos están escuchando. Nuestras invitadas, entonces vamos a presentarlas. Eh, Vamos a presentarlas. Creo que hay un par de micrófonos prendidos, ¿cierto? Porfa, si los apagamos mientras tanto, luego tendremos nuestro espacio para ya prender los micrófonos. Y bueno, vamos a presentarles entonces a nuestras invitadas de hoy, quienes nos compartirán sus puntos de vista, sus experiencias y intentar hacer como cruces dentro de este contenido valioso. Tenemos a Vic y a Viti, ¿cierto? Las dos Ujú. Victorias. Victoria. Eh, Vic Storni y Viti Acosta. Bueno, bienvenidas, muchas gracias. Las dos curadoras de Hijas del Arte, ¿cierto? De proyecto Hijas Ujú. del Arte. Eh, Hijas del Arte es una agencia de marketing cultural para artistas, galerías e instituciones, donde difunden el arte contemporáneo en Argentina y Latinoamérica, ¿cierto? Estamos bien. Y eh, ¿qué es importante aquí que me gustaría resaltar antes de que ya cada una tenga su momento? Y es este contexto latinoamericano, perdón, este contexto suramericano, ¿cierto? Y Argentina especialmente, como una gran experiencia fuerte en Argentina. Y bueno, Juliana Vélez, nuestra invitada, en representación de Natalia Vélez también, curadora de Ojo Vulgar. Ojo Vulgar es una revista internacional, promotora de la Unión Cultural para la Reivindicación del Arte y la Cultura en Europa y Colombia. Estas son nuestras grandiosas invitadas de hoy. Muchas gracias y bueno, ya este sería el momento para pasar a ustedes, que tengan su espacio de presentación y que ya empecemos a abordar el tema de hoy. Intentar responder esta pregunta y conocer sus procesos de selección de artistas, y sus procesos curatoriales. Entonces, hoy hemos preparado tres partes, tres preguntas, y ya iremos con cada una para abordarlas. Entonces, ¿cómo es su proceso de selección en, en- en- en la época por ejemplo, cuando lanzan convocatorias o cuando hay estos procesos de decidir con qué artistas van a trabajar, artistas visuales? Y luego abordaremos sus procesos propios, también cómo los podemos articular y relacionar con los de otros espacios, por ejemplo, también en Argentina o en París o en Colombia. Y luego una etapa más de qué consejos hacia los artistas visuales, ya esta información, cómo les puede aportar a los artistas. Entonces, eh, comencemos con Juliana y representando aquí como curadora de Ojo Vulgar. Entonces, comencemos con la primera pregunta y el primer momento de este encuentro virtual. ¿Y cómo es? Primero, cuéntanos sobre Ojo Vulgar y tú como curadora.
ya podemos de una vez eh, empezar a hablar cómo son los procesos de selección, procesos curatoriales desde tu experiencia y desde Ojo Vulgar y los proyectos de Ojo Vulgar. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece una súper buena iniciativa, increíble, Nata, genial. Ojo Vulgar es una revista que nace de un colectivo de arte, justamente, con el que yo arranqué hace bastante tiempo acá en París. Y nace de algo muy simple, y es el colectivo, digamos, que se forma porque éramos varios artistas, bien sea literarios, o sea, literatos o de artes plásticas, visuales, etcétera, que de repente dijeron, bueno, o sea, sí, es verdad que del arte latinoamericano se habla, sobre todo del arte moderno o el arte pues que tiene ya cierta historia, pero el arte contemporáneo no tanto, y sobre todo si se habla, es fugaz, o sea, es una cosa que no tiene, ¿cómo decirlo?, como una representación digna y constante. Entonces nosotros dijimos, yo dije, yo creo que lo que podemos hacer es empezar a desarrollar pensamiento alrededor de eso, son una reflexiones, para poder que la visibilidad comience por primero lo que conocemos, porque nosotros todos venimos casi de la literatura, y bueno, yo estudié estética cinematográfica, pero mi base es filosofía del arte, entonces como que es literario, ¿no? Entonces, haciendo como, llevando a cabo como este cuento del colectivo, se nos ocurrió que ya con el contenido que iba saliendo íbamos a formar una revista en algún momento. Y nace primero la revista y luego se vuelve una plataforma cultural, porque tenemos demanda y demanda y demanda de gente según los eventos, los lanzamientos que hacíamos, no sé qué. Y yo dentro de mi investigación y digamos, mis trabajos curatoriales personales, que iba metiendo, incluyendo y pues llamaba al mismo público, digamos, que empezamos a generar comunidad a partir de diferentes focos, pues se hizo evidente en algún momento que aparte de los contenidos de la revista, que los contenidos de la revista tenían que hablar, dialogar con otras cosas, otras prácticas que nosotros teníamos. Yo como curadora con las exposiciones, mi hermana con los cafés literarios, otro tipo de cosas, entonces nos volvimos una plataforma. Ese es como el cuento de Ojo Vulgar. Ahora Ojo Vulgar también tiene una casa de edición aliada, que es nuestra casa de edición literaria, que se llama El Círculo Ediciones, haciéndole como el wink wink a nuestro primer colectivo, porque nuestro primer colectivo se llamó El Círculo. El colectivo era El Círculo, Ojo Vulgar nace después porque nosotros queríamos evocar las revistas satíricas de cierta época acá en Francia y también en América Latina, y sobre todo mucho todo lo que era, sí, denuncia, un poco de denuncia social, mezclar esas dos cosas, pero con un contenido crítico, arte más fuerte, y por eso nace Ojo Vulgar. O sea, se llama Ojo Vulgar porque es ojo, que sea algo que mira, que tiene que ver con el arte, obviamente, con la visión, pero también, pues, que es vulgar porque quiere ser un poco popular, vulgariza, digámoslo así, pero bien porque se atreve a decir cosas, digamos. Entonces, ese es el cuento de Ojo Vulgar. Tú decías que la primera pregunta como más foco era. Como contexto para las dos, digamos, los dos proyectos y las invitadas, desde Datarte sabemos que acá, hace poco pasaron un proceso de una convocatoria, ¿cierto? Lanzaron una convocatoria. Eso también tienen en común nuestras invitadas, los dos proyectos. Hace poco cerraron y pasaron un proceso de selección. Entonces, Sí. cuéntanos cómo fue cómo ha sido ya desde que existe, ya han empezado las convocatorias, y cómo fue este puntual, ese proceso de selección, esos perfiles que ustedes están en estos momentos como, que atraen la atención y los que están publicando en estos momentos. Ya, gracias por recordarme. Nuestro proceso de selección siempre ha sido bastante polémico, hay que decirlo, porque una cosa es, digamos, la realidad del arte como tal, la realidad digamos, del artista, del arte, de la vida del artista, y otra cosa es también el mercado del arte. Son dos cosas, digamos, que muchas veces se complementan, otras veces están un poco como más en round, en guerra,
pero sobre todo nosotros siempre pues quisimos defender no tanto una especie ¿cómo decirlo?, de fama, sino de calidad, obviamente, de real, digamos, de un trabajo profundo, de una investigación profunda hecha pues, a partir de lo que es el artista, de lo que puede llegar a conformar a la persona misma que es el artista. Pero digamos que nunca hay que dejar de lado que el artista en algún momento, para nosotros, por ejemplo, es una evidencia que el artista y la obra se vuelven dos entes diferentes y que de alguna forma nosotros apreciamos el proceso, por supuesto, y tenemos muchas iniciativas como, por ejemplo, algo que mostrar, que muestra solo el proceso del artista y se enfoca menos en las obras, y son exposiciones sobre los cuadernos de trabajo, sobre todo este tipo de material, y no sobre las obras, y otra que son las obras como tal, porque la obra sí tiene, digamos, un contenido, bueno, en términos de mercado de arte, no, digamos, para llevarlo a un extremo materialista, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay unos precios variables, una demanda y una oferta que nos van a también como a mostrar el camino para saber qué artista va a poder tener más revuelo y aprovechar él mismo esa visibilidad que le vamos a poder dar. Porque eh, hemos tenido obviamente experiencias con artistas que se han quedado un poco más atrás, digamos, en esa visibilización, y no es que nosotros hayamos hecho hayamos tenido, por ejemplo, un proceso diferente con ellos, sino que hemos empezado a entender que esa dimensión simbólica, cultural y social que de alguna forma representa la obra, cuenta mucho según el contexto en donde la expongas. Entonces nosotros tenemos galerías acá en el centro de París que van a estar, digamos, más inclinadas hacia los valores detrás de la obra, hacia un contexto social, de experiencia del artista, pero también tenemos galerías que quieren el personaje, que quieren la personalidad del artista como tal. O sea, yo hablo, lo digo así porque esto me hace alusión a la exposición que ahorita que hace muy poco montaron en un gran espacio que se llama Art Paris, Arte París, 2024, que se llama Frágiles Utopías. Porque Frágiles Utopías, eso representa muy bien, digamos, el mercado y el arte contemporáneo, a mi entender, porque de alguna forma se buscan tantas cosas, digamos, hay tantos, ¿cómo decirlo? Tiene tantas dimensiones en el arte contemporáneo, cuando estamos hablando de vender y de proyectar al artista, etcétera, que es muy complicado solo basarse en una. Ahora, Ojo Vulgar sí tiene una línea, por supuesto. No, hablo de todo esto porque es complejo, o sea, es una discusión que podría llevar horas, pero Ojo Vulgar sí una línea muy precisa, y nosotros nos interesa mucho el arte comprometido, no necesariamente políticamente, sino como con una especie digamos, encarnar la experiencia del artista. Nos parece fundamental que ese arte, por ejemplo, eh, tenga, llame la atención de otras agentes. Nosotros nos encargamos mucho de hacer el vínculo entre, digamos, multicultural y multidisciplinar. Entonces, nos interesa mucho que ese arte pueda llamar a otros proyectos, pueda llamar a otras experiencias, a otras iniciativas, ¿sí? Y sobre todo, creemos que el arte contemporáneo se basa muchísimo, no sé si para bien o para mal. A mí me parece, en momentos me parece fascinante, en otros momentos no tanto. Me parece que el arte contemporáneo hace que la figura del curador se vuelva un artista, porque el curador tiene que no solamente representar, interpretar, estudiar, reflexionar, sino que también crea obra, y crea una obra que es mucho más importante, porque eh, digamos, en muchos casos, a nivel de divulgación, precisamente, de difusión, hay un trabajo importantísimo, digamos, frente al público, frente a llamar a ese espectador, a interesar al espectador, y etcétera. Entonces, nosotros buscamos un arte comprometido en el sentido del trabajo, digamos, profundidad ¿cómo se dice? Investigación. eh, no estamos como orientados hacia algo social netamente, ni algo estético, estilístico,
netamente, nos gusta que haya una dimensión como que acoja los dos frentes, pero digamos que sí nos gusta mucho que haya una especie de apertura hacia, hacia otros caminos, hacia que haya una narración, que haya un vínculo con otras artes. Digamos que eso podría ser el gran criterio que nosotros siempre tenemos presente y que esa experiencia que el artista representa con creatividad y con una técnica elaborada, etcétera, ahora camino a nuevos mundos. Nosotros seguimos siendo, digamos, ingenuos en ese sentido. Decimos siempre siempre estamos pensando en que la creación de ese otro mundo que viene del artista es lo más, digamos, valioso que tiene las obras, que tienen las obras. Entonces, eso, no sé Sí. si habría que Para explicar más, me dices. luego sí, podemos ver unos ejemplos. Para darle contexto a los artistas también y que se han unido, hay un foco importante de los artistas latinoamericanos poder promoverlos en París, ¿cierto? Y bueno, y pasando a Latinoamérica y a Sí, Sudamérica y a Argentina, esto era muy interesante para nosotros poder poner como este contraste o complemento, llamémoslo más como complemento de contextos. Eh, y aquí pasamos entonces a Argentina, ¿cierto? Argentina y Sudamérica, las dos victorias, si nos pueden Victoria. contar. Ujú. Claro. Bueno, primero que nada, yo soy Victoria Costa, Vite Acosta, soy curadora y gestora de Hijas del Arte. Y les quiero poner principalmente para arrancar, igual agradecerles por este espacio que nos dan para poder contar un poco cómo trabajamos y qué hacemos. Me parece importante como primero que nada ponernos en contexto de qué es Hijas del Arte. Hijas del Arte es un proyecto que inició Hanna Fanjul, que por cierto está ahí conectada, junto con Gaby López, su madre, por eso el nombre Hijas del Arte. Y este proyecto arrancó hace 5 años como una plataforma de difusión de arte contemporáneo, ¿no? A nivel digital. Esta plataforma tuvo una muy buena recepción y el proyecto empezó a crecer. Nos vamos nosotras junto con Vic y empezamos a hacer contenido y a formar una comunidad de artistas y personas interesadas en el arte contemporáneo. Hicimos contenidos de todo tipo, streaming, podcast, entrevistas, recomendaciones, eventos, muestras. Ahora Vic les va a contar un poco más de qué va la línea curatorial. Pero bueno, el proyecto siguió y siguió creciendo y hace 2 años pudimos abrir un espacio de arte que es un bar-galería, donde hacemos diferentes muestras, eventos, tenemos también un espacio de formación, cosa que nos parece muy, muy, muy importante, ¿no? El hecho de poder difundir y expandir herramientas, ¿no? Para la profesionalización de los artistas. Y también hoy en día tenemos Hijas del Arte Agency, que es una agencia de marketing focalizada en marketing cultural, donde damos asesorías y, de nuevo, ¿no? Ayudamos a los artistas a poder insertarse en el sistema del arte. Es como Hijas del Arte es un proyecto bastante grande que tiene como diferentes unidades, ¿no? Espacio, formación, agency, y al cubrir como varias áreas, solemos hacer convocatorias bastante a menudo y desde que empezó el proyecto. Hemos hecho convocatorias invitando a la comunidad para que puedan hacer eventos o muestras en el espacio. Y la última convocatoria que hicimos es esta, que es Hijas del Arte Federal. Hijas del Arte Federal también es un proyecto que tuvo su primera germinación hace varios años, donde invitamos a gestores de todo el país a ser parte de una red. El proyecto quedó medio stand-by hasta este año que recibimos una fuente de financiamiento y pudimos finalmente ejecutarlo. Entonces, la idea de esta convocatoria fue llamar a todos los gestores del país a que se inscriban y nosotros hicimos una selección para elegir quién era como el mejor representante de esa provincia para después hacer una serie de conversatorios y analizar las problemáticas y posibles soluciones y también como visibilizar qué está pasando en cada provincia para tratar de descentralizar un poco
la difusión del arte contempo y que no sea solo Buenos Aires, sino ver qué pasa en el resto del país. Así que bueno, eso es un poco intro. Y ahora le doy el pie a Vic para que nos cuente un poco sobre el proceso de selección, porque tenemos como varios proyectos y son diferentes los procesos de selección dependiendo del proyecto. Ahí va. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por el pie, Vitis. Gracias por la invitación, chicas. Yo soy Vic Storni, curadora y gestora también de Hijas del Arte. Es un placer realmente estar en este espacio y poder compartirles un poco sobre el proyecto e intercambiar con otro proyecto también nuestras prácticas y nada, muy agradecida. Bueno, dada la intro que dio Viti del proyecto, la idea también es un poco contarles más allá del proceso de selección de esta convocatoria puntual, cómo funcionamos nosotras también como curadoras dentro del espacio, que ahí les comentaba a Viti que empezamos nosotras con el espacio en 2022 y tuvimos ahí ya 2 años enteros de muestras. Y un poco la idea de tener un eje curatorial, o sea, es un espacio que funciona como un poco bar galería y que abre un poco a destiempo y se diferencia por ahí de otras galerías del circuito porque justamente por ahí nos manejamos más durante la noche en términos de inauguraciones. Eh, y un poco nuestra idea fue como, bueno, mantener cierto eje curatorial desde que arrancamos y ligado a eso también a cómo seleccionamos a los artistas y qué queremos fundamentalmente que suceda en el espacio, que es lo que siempre como nos preguntamos, ¿no? A la hora de traer artistas, invitar, un poco nos manejamos con artistas más emergentes y de mediana carrera, obviamente el proyecto a medida que fue creciendo, también nuestra propuesta se fue como transformando a lo largo del tiempo. Y siempre tuvimos como diferentes ejes curatoriales muy presentes entre las tres, aprovechando también para volver a mencionar a Hanna, que está acá presente, como gestora también del proyecto. Entonces, entre las tres siempre decíamos, bueno, teníamos muy claro que queríamos convocar artistas que estuviesen necesariamente vinculados a la tecnología. No todo 100%, pero sí nos parecía bastante importante ese eje, entonces en nuestra selección y búsqueda de artistas, nuestro proceso también parte de no solo entre nosotras hacer como medio un scouting de artistas que nos interesan, con quienes nos gustaría trabajar, pero cuando empezamos fue como, bueno, ¿qué queremos que suceda en el espacio? No fue tanto qué queremos inaugurar, sino qué queremos que suceda en el espacio, cómo nos imaginamos a esta comunidad de hijas que nació digitalmente, que hoy tiene un espacio para poder reunirse, conocernos a nosotras y nosotros conocerlos también e intercambiar, ya sea contenido, data, info del arte o mismo conocerse y pasar un buen rato, ¿qué queremos que le suceda cuando llegue? Entonces era un poco pensar el espacio como una experiencia y eso intentar transmitirlo a lo largo de cada muestra que hicimos. Al momento hicimos más de 20 muestras desde que inauguramos. En su momento inaugurábamos una muestra por mes y nuestra selección de artistas partía por no solo, bueno, investigar a nada, artistas y gente que nos gustaran lo que estaba trabajando en ese momento y lo que veíamos nosotros también en otras muestras, espacios afines a un poco a nuestros gustos e intereses, pero también obviamente vamos a ferias, estamos bastante presentes en todo lo que es la movida que por ahí se genera. Nosotras estando localizadas en Buenos Aires necesariamente consumimos muchísimo todo lo que es otros espacios culturales semejantes o no, también a hijas. Y a partir de ahí arranca como ese scouting un poco de artistas, pero también tuvimos la posibilidad de viajar por el país, ir a otras ferias, en donde también intentamos como recabar ahí información y traer artistas de otras provincias, que eso nos parece fundamental porque la perspectiva de hijas es 100% federal, y han participado también de muestras artistas de otras provincias que pudieron viajar, participar y compartir con nosotras. Así que eso también es súper relevante, como no solo por la convocatoria que mencionaba Viti, que hoy estamos como súper enfocadas y llevando a cabo, pero que en un espacio como es Buenos Aires, que centraliza bastante, nos parece vital poder nada, compartir y traer artistas de diferentes regiones. Así que un poco la selección parte por ahí, por respetar y querer mostrar ciertos ejes que, bueno, linkeados a la tecnología, como mencionaba antes, hay otros vínculos que también nos interesa mucho explorar que tienen que ver con la naturaleza, el vínculo muchas veces entre arte, tecnología y naturaleza, a veces desde la corporalidad. Hemos también tenido instalaciones específicas desarrolladas específicamente para el espacio por algunos artistas.
También hay un eje erótico bastante presente en muchas muestras que también nos gusta explorar, o sea, desde la sexualidad, la corporalidad y el erotismo de diferentes aristas, entonces como nos movemos un poco por esos ejes, pero a todo necesariamente siempre nos gusta que lo cruce algo tecnológico, tech, como ya sea hoy, por ahí más presente todo lo que es inteligencia artificial y demás. Eso es algo que siempre como que despierta y nos gusta ir por ese lado. Y bueno, algo que también mencionaba Viti, súper importante, era como, hoy tenemos esta convocatoria, pero bueno, a la hora de hacer las muestras, las que son propiamente de hijas, por ahí el proceso curatorial parte un poco de nosotras, pero también hubo convocatorias en donde invitamos a la comunidad a exponer, eh, a gestores, a artistas, intentamos que por ahí tengan ese espacio de poder, que hija sea también como un medio de difusión para proyectos inéditos, posiblemente, y que tengan esa posibilidad de pasar por el espacio, cranear junto con nosotras una muestra. De hecho, ahora la semana que viene tenemos una inauguración de un proyecto, de una convocatoria que hicimos a fin de año. Y eso la verdad que nada, nos pone muy contentas, creemos que es una posibilidad que está buenísima y el intercambio que surge de esas convocatorias y de ese trabajo, la verdad que es siempre súper enriquecedor. Así que bueno, eso es un poco como nos manejamos nosotras en el espacio. Súper, súper. Muy interesante cómo ya desde la respuesta de de los dos proyectos, cómo empezamos, podemos empezar a sacar conclusiones y como palabras claves y conceptos claves de qué se están interesando los espacios, como que qué están buscando en estos momentos, desde dos contextos, desde Argentina hasta París, ¿cierto? Ujú. Eh, y bueno, y hablando, entonces, ya hablando de como desde la espacialidad y poder contrastar eh, con otras ciudades o otros continentes, otros contextos, ¿cómo creerían que dentro de sus procesos o los artistas con los que han trabajado y han seleccionado, se podría relacionar con otros eventos, otras exposiciones u otras bienales que estén pasando, por ejemplo, a nivel Argentina o a nivel París? Juliana, diste un ejemplo que es Art París, Arte París. ¿Qué otros ejemplos tendrían o nombres incluso, si quieren compartirnos de algún artista en particular o algún proyecto en particular o algún concepto, tendencia? Eh, Victoria, hablabas de la tecnología también. ¿Cómo puede Ujú. ser que sean temas que también se estén cruzando? ¿Qué temas se están cruzando? Por ejemplo, con Bienal Sur. Bueno, como súper abierta, una pregunta bien abierta para las tres, eh, para explorar este tema. Bien, yo siento que sí, que la pregunta es muy abierta y que siempre va a depender Ujú, de qué tipo de espacio estamos hablando, ¿no? Siempre hay que analizar qué tipo de espacio o cuál es el objetivo de esa muestra. No es lo mismo ujú, presentarse a una convocatoria de un espacio de mediana carrera o emergente que presentar una convocatoria para una bienal, que querer exponer en un museo. Son como todos enfoques diferentes. Si nos centramos en la premisa de este webinar, que es cómo se selecciona hoy en día el arte contemporáneo, siempre se va a tener que analizar como un poco qué es lo que está buscando esa convocatoria, espacio, evento y cuál es mi objetivo como artista, ¿no? A la hora, por ejemplo, de mandar portfolio a espacios o a convocatorias, siempre hay que tener en claro como qué estoy mandando, cómo me presento, cómo me comunico, cuán claro yo tengo mi concepto, cuán claro tengo mi bio, cuán prolijo está mi portfolio y también hacer como un research, ¿no? De a dónde voy a mandar mis cosas. Si yo soy una artista que no sé, está buscando un espacio para hacer su primer muestra, no, si mando un mail a la galería más reconocida de París, probablemente no me respondan nunca.
Entonces hay que hacer como primero entender en qué estado de situación estoy yo como artista, dónde me falta afilar, cómo está mi comunicación, si mi obra está buenísima, súper, pero bueno, cómo yo me presento ante el mundo y ante el sistema del arte. Y una vez que yo tengo en claro cuál es ese estado de situación, hacer como un research en dónde voy a mandar esto, ¿no? Porque los procesos de selecciones varían según la convocatoria y según el espacio. Entonces hay que como tener en claro o afinar un poco la mirada respecto a eso. Eso es lo que siento respecto a la pregunta. Súper. Yo estoy completamente de acuerdo con Viti. Es decir, que el mundo del arte contemporáneo, como yo les decía ahora, que es lo que yo he observado realmente tras la experiencia, es un mundo que tiene muchos mercados, o que tiene Sin dudas. entonces cada muestra tiene su mercado casi, o sea que no es una, Sí. también tiene unos aspectos, irónicamente o lógicamente, tienen unos aspectos que se reúnen, o sea, que se unen con los aspectos comerciales de base de cualquier, digamos, mercado. Es decir, la volatilidad es un mercado opaco, en donde hay una incertidumbre increíble y además existe el riesgo, perdón, la volatilidad, todo ese tipo de factores, perdón, si estoy pensando en frases, eh, que implican que uno tenga que ir de a poquitos. La comunicación es vital en el mundo es vital, pero no te asegura tampoco que te vaya a contratar la galería en París, como decía Viti. Es decir, lo tienes que hacer y tu portafolio tiene que quedar, bueno, impecable y tal. Eso, claro, eso te va quitando como obstáculos, pero tampoco es como una seguridad total. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Respecto como de este tipo no inestabilidad, pero de opacidad del mercado del arte. Nosotros tenemos como algo, entendimos que el arte contemporáneo necesita expertos, por eso yo les hablaba de la figura del curador, que era muy, muy importante, curador como artista además, digamos en su labor. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros encontramos una solución, otra vez, digamos, repitámoslo, importante, para este caso particular que nosotros manejamos, que es un arte arriesgado, crítico, que invita a multiplicidad de disciplinas, etcétera, ¿sí? Que no como las chicas que son más, o sea, que tienen como su línea muy, muy específica con tech, entonces ya ellas, o sea, ya están como redonditas. Nosotros todavía somos un poquito más deformes porque venimos del mundo literario, pero nosotros hemos encontrado una dupla muy interesante que es, nosotros hacemos, cuando queremos lanzar un artista con toda, normalmente es lo que hacemos para nuestras residencias, es dupla museo-galería. ¿Por qué? Porque en el museo el artista puede permitirse, o sea, contactamos al museo y exponemos en nuestras galerías, porque en el museo el artista puede permitirse ser más osado, ser más atrevido, llevar realmente al extremo esa obra que él quiere mostrar, independientemente de si vende o no. Y en la galería hacemos una curaduría que sí, por eso yo hablaba también de la diferencia, que sí, digamos, vaya a estar más orientada a la venta, al público que está en este contexto. También, por ejemplo, lo que dice Viti, volvemos, vital, es tan específico que dependiendo de en qué sector estás, también el público cambia, entonces también la curaduría es distinta. Es por eso que yo les decía, hay algo que a mí me parece dramático, pero es así, o sea, dramático, pero es así, en el mundo del arte contemporáneo, es la despersonalización total del artista y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque la obra se va a vender según el contexto, según la emplacés en un contexto o en el otro, la obra se va a vender por ella misma y al final puede que haya gente que la compre o no, pero como que en muchas ocasiones nos ha pasado, sobre todo con los artistas que no tienen renombre, que entonces la obra se vende por ella misma, genial, pero los artistas que tienen renombre ya pasa lo contrario, la obra se vende porque es de ese artista. Entonces, estamos como en una esquizofrenia un poco compleja, porque claro, hay tantas técnicas, hay tantas maneras, hay tantos contextos, hay tantas maneras de abordar la curaduría,
dependiendo del espacio. Hay tanta especificidad que eso, hay dificultades, digamos, alrededor de eso, pienso yo. Pero sí pienso que lo importante es tocar varios frentes. Las chicas también lo decían. Nosotros tenemos este espacio que funciona también como un poco a contracorriente de las galerías porque de noche, porque nada. Entonces hay cosas que llaman la atención. Nosotros encontramos esa dupla museo-galería. Hemos tenido también artistas en castillos, porque aquí hay muchos castillos, entonces por ahí, y les han permitido, no, nos han permitido, ay, expongámoslo en un cuarto de nada. Ah, genial. Si, por ejemplo, si son escultores, pues mejor aún. Y eso ayuda a que no solamente haya una visibilidad por medio de la comunicación, digamos, más de base, que es redes y también, digamos, una visibilidad de cara a cara a las galerías y esto, sino algo diferente que llama la atención y que mueve, que está empezando a mover esos tantos mercados, o sea, aliar un poco como esos tantos mercados y esa incertidumbre se vuelve se va orientando un poquito de acuerdo a esos, digamos, esquemas, estrategias que uno encuentre. Claro. Yo sumo algo chiquito para no demorar tanto para la próxima, pero algo pensándolo y escuchándolas a las chicas y sí, completamente de acuerdo y algo que siento que nos diferencia mucho de otros espacios. O sea, tenemos muchos puntos en común en cómo nos relacionamos y llevamos a cabo nuestro proceso versus otras por ahí galerías del mismo circuito y demás, pero sí tenemos un cierto diferencial de que arrancamos nombrando hijas por ahí, bueno, primero como un proyecto de difusión y después como un espacio, le decimos más espacio de arte, bar, galería. Entonces, en algún punto, bueno, nosotros no nos manejamos con un staff fijo de artistas, sino que siempre invitamos a gente nueva a participar y eso nos parece como súper enriquecedor porque es como el dinamismo que tiene la participación de diferentes agentes y mismo con esto de las convocatorias y demás, nos hace estar como completamente todo el tiempo en movimiento y en que haya como una pluralidad de voces todo el tiempo resonando en el espacio. Entonces, nada, jugamos mucho, como les decía anteriormente, con esa experiencia en el espacio y como también mencionaba recién Juliana, ¿no? Nos movemos un poco también. Hay procesos que, nada, los tenemos en común, en por ahí como con estas, hablando más de mercado por ahí respecto a otros espacios, en donde sí nos movemos por ahí de forma similar, pero de cierta manera el proyecto adquirió su propio sello a moverse un poco a contrarreloj de cómo es el sistema del arte o cómo se maneja un poco en Buenos Aires y justamente donde está ubicado el espacio, ¿no? Con esto de, bueno, todas las inauguraciones sabemos que tienen una cierta fecha en un cierto momento y ahí es donde coincidimos muchísimo con otros espacios amigos, pero después nuestro momento de apertura al público necesariamente es a contrarreloj de un horario de una galería. Entonces nos da esa posibilidad de que nuestros amigos, la comunidad pueda venir incluso no sé, después de su trabajo, después de hacer lo que tengas que hacer un jueves o viernes, visitarnos, charlar y es nuestro momento como de distensión, de presentar una muestra, de hacer un recorrido, una visita guiada y demás. Es como una instancia de relajo completa que no nos saca para nada del rol en el que estamos como gestoras y agentes culturales de ese espacio en particular. Pero creo que ese es el diferencial que hoy tiene Hijas y nada, y al estar gestionado por tres chicas es como, nada, es un poco como el sello que le queremos dar. Ese es mi aporte. Bueno, Súper. a mí particularmente me encanta lo que acaba de suceder y es como las tres respuestas de las tres me dan, incluso es un panorama positivo. Entonces estoy muy contenta como hablando hacia los artistas. Digamos que esto es como un mensaje hacia los artistas visuales y me encanta lo que acaba de suceder porque esto significa que entonces hay un panorama positivo para todos los artistas visuales. O sea, creo que cuando formulamos la pregunta, y me incluyo también, eh, dentro de lo que esperaba que tal vez iba a suceder, y es empezar a hablar de tendencias o de una sola manera de hacerlo, o de esta manera se hace, y
y estoy muy contenta que pase esto porque significa que hay múltiples maneras y hay múltiples espacios y hay múltiples mercados, ahorita que hablaban Sin como de la duda. diversidad. Entonces, Mm. cada grupo, o sea, como me da felicidad, es como que cada grupo, como cada artista que está escuchando esto significa que hay su espacio, o sea, existe su mercado propio donde puede entrar ahí. A veces estamos como queriendo, ¿cierto? Unificar o meter todos en un mismo grupo y entonces todos los artistas empiezan como a trabajar en lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, les quería como contar eso desde mi lado y Sin que me duda. parece muy positivo. Entonces, ya hablando de los artistas, bueno, ya como dirigiéndonos a ellos especialmente, em, ¿qué conocimientos de procesos actuales de selección o como consejos y tips ya se les podría dar? Podemos hablar ya con claridad de qué se espera de ellos en las postulaciones. Ya lo hablaron un poco al inicio de, bueno, su Mm. portafolio, tal, comunicación, pero aprovechemos este espacio también, por ejemplo, de hablar de maneras óptimas de presentar los proyectos, hablándoles hacia ellos. Bien. Yo algo que quería agregar es, bueno, nada, esto esta conclusión un poco que sacabas de la pluralidad de los espacios y posibilidades, me parece que eso es nada, una fortuna enorme y es lo que hace enriquecedor al arte contemporáneo hoy en día, ¿no? La multiplicidad de técnicas, de espacios, de maneras de abordar el arte, eso me parece como súper, súper enriquecedor, porque sí, porque el sistema del arte es un sistema grande que tiene un montón de sistemas más chiquitos dentro. Pero eso no quita que hoy en día el rol del artista esté cada vez más profesionalizado. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día al artista se le exige mucho. O sea, un artista no es que solo hace obra y ya. No, tiene que tener en claro su concepto, tiene que saber comunicarse, tiene que tener su perfil actualizado, tiene que aprender a cómo llenar convocatorias, tiene que hacer un buen content en redes. Entonces, eso al artista le genera, a todos nos pasa igual, nada, un montón de presión y ansiedad. Es como, che, mirá, yo solo quiero estar en mi taller encerrado haciendo obra. ¿Cómo puede ser que me tengo que poner a hacer un reel? ¿Qué hago? Me mato de la angustia. Entonces, en este contexto donde cada vez se le pide más al artista contemporáneo, mi consejo es aprender también, obvio que aprender y adquirir herramientas es fundamental, pero también tener en cuenta cuáles son tus limitaciones, ¿no? Es como, sí, bueno, yo me doy maña con las redes, pero, no, yo sabes que no la caso, no entiendo, no sé por dónde va, me recuesta, o no sé escribir mi statement, ya me miré 5 tutoriales en YouTube, sigo sin entender qué es un statement. Entonces, en esos casos, mi consejo, nuestro consejo de hijas es pedir ayuda. Porque, nada, también hay un montón de gestores. Bueno, como les decía, en hijas tenemos como una agencia donde damos asesorías y hacemos acompañamientos a artistas. Es como una especie de coaching de carrera, donde, nada, ayudamos a los artistas a generar como cierto plan de acción, ¿no? Y a tener este starter pack de essentials, que sería la bio, el statement, el CV, el portfolio, actualizados y on point. Entonces, sí, sabemos que el sistema del arte contemporáneo es súper plural y nos encanta y es maravilloso, pero eso no quita que haya mucha presión en los artistas y en la profesionalización de la carrera artística, porque cada vez eso se exige más, también se exige que tu obra tenga cada vez más solidez, que pruebes cosas nuevas o que profundices ciertos conceptos. Entonces, bueno, nada, eso, como el hecho de pedir ayuda y saber cómo delegar lo que uno no puede llevar a cabo. Eso me parece como un consejo. Sí, me parece clave esto que menciona Viti, bueno, no solo porque nosotras, bueno, desde hijas como encontramos un poco este nicho de más el marketing cultural para ayudar a los artistas
a profesionalizarse y a poder romper como estas barreras, ¿no? De decir, bueno, porque algo que también es súper importante esto a la hora de presentar proyectos y de por ahí realizar tu video, tu statement y demás, eh, y poner un poco como en juego la obra y decir, bueno, cómo yo comunico todo esto que soy y hago. Me parece clave igual este tipo de espacios para entender y saber que existe todo esto, ¿no? Porque, de nuevo, nadie nace sabiendo. Entonces, así como vos te formaste como artista y tu carrera está en continuo proceso y evolución, también lo va a estar tu statement, también lo va a estar tu bio, tu obra misma. Entonces, entender también que es un proceso que nunca va a terminar y que una vez que lo arrancás está bueno como todo el tiempo eh, adquirir esas herramientas, saber que existen, participar de estos espacios que te abren a entender que existe todo esto, porque de nuevo, muchas veces, y nos ha pasado con artistas que en una carrera de artes visuales por ahí no te enseñan todo esto, entonces es data que no está y la tenés que salir a buscar, pero ¿cómo salgo a buscar algo que no sé que existe? Que no sé. Entonces es importante la continua formación, ya sean clínicas, residencias y demás, todo lo que aporte a tu obra, no solo lo digo para artistas, ¿no? También para nosotras como curadoras mismas, es súper importante como esa continua formación, los espacios de intercambio, nosotros también tenemos que continuar esa formación y nada, como ponerle realmente como, darle la importancia que merece, porque no es menor después querer enviar tu trabajo, una convocatoria, presentarte y recibir los 1000 no, que todos estamos recibiendo siempre, hasta que en una, sí. Entonces es como, bueno, siempre hay que intentar afilar ahí y ver por ahí qué es lo que no funcionó en esta, que en otra sí, pero entender que es un proceso en continuo desarrollo y proceso, como todo el tiempo. Es algo que se va a estar revisitando. eh, Así que una vez que se arranca, me parece que es súper importante también entender todo lo que va a conllevar abarcar eso, ¿no? Yo estoy de acuerdísimo con las chicas. Punto. No, mentira. Me parece vital, vital estar al día con todas las cosas como más pragmáticas, porque el arte contemporáneo definitivamente es un arte que se ha instaurado y digamos que se ha metido de cada vez más en esta idea pragmática de cómo se mueve la cosa, sobre todo porque como decíamos antes, pues, tiene muchos nichos, tiene mucha cosa, entonces hay una pluralidad increíble, genial, pero al mismo tiempo eso también nos hace perder. Entonces la base es tener todo al día, comunicar, estar como, ser riguroso, digamos, con eso. Yo tengo una recomendación un poquito atrevida para los artistas que consiste en que yo sé que hay muchos artistas, hay muchos verdaderos artistas, pero el arte contemporáneo también tiene muchos artistas verdaderos que tienen falsos valores. Yo pienso que una cosa fundamental es cuando uno hace arte, es tener valores muy claros para sí mismo. Es decir, tener claro hasta dónde vamos, o sea, hasta dónde cedo, cuál es lo que tengo, porque uno empieza a buscar dentro de toda la cantidad de obras que hay, uno trata de como de meter su obra que entre en esta galería o que pueda ser escuchada por aquí o que pueda. Yo pienso que es muy importante tener como una escala de valores bien definida, porque eso también le va a dar personalidad a la obra, eso también va a mostrar que los artistas, que tal o tal artista precisamente da importancia a su experiencia y a su proceso y lo va a definir, lo va a ayudar a él mismo a definirse, a no perderse en digamos, en este mar de posibilidades o de cerradas de puerta, porque también pasa eso. Yo pienso que sí, la prolijidad y el juicio con sus, como decía Viti, el package de sobrevivencia es súper importante Sí, eso, pero bueno, esto también, saber que para ser un artista hay que perseguir valores, digamos, hay que tener unos valores fijos. Obviamente es una parte un poco más etérea, pero no es digamos, no es por menos
un consejo sin importancia, pienso. Y tener referentes y referencias. No porque uno esté haciendo algo muy Claro. original, cosa muy fuera de lo que han hecho y todo el mundo, porque el arte contemporáneo lo lleva a uno muchas veces a hagamos algo original, súper original, y genial porque los artistas son súper creativos y tienen todas estas ganas de, pero en algún momento hay un punto como de humildad que hay que como Total. saber tener, que es, centrémonos en cuáles son mis referentes, cuáles son mis referencias, porque esa es nuestra escalerita con la que vamos a poder después mostrar la base, justamente también creo lo decía Vic, la base de por qué, de qué es mi trabajo, de por qué mi trabajo es esto o Viti, bueno, no me acuerdo, perdón, pero eso, o sea, van a tener muy claro cómo exponer su concepto, o sea, cómo exponer su visión del mundo. Y lo último que reúne, digamos, esto mismo es la reflexión sobre la propia obra. No quedarse, pero las chicas ya lo dijeron, respecto a la formación y todo esto, formarse, ir a espacios de compartir de palabra, o sea, visitar y no solamente en internet, sino físicamente, súper importante para los ir a ver otras obras, ir a los Sí. espacios, Claro. con la gente, ¿sí? Que nos tomamos una birra, pero hablamos y, claro, y entonces este me dio la idea. Eso es vital, porque para mí el arte, sinceramente, si tiene un valor es poder hablar sobre el mundo, poder exponer cosas nuevas para el mundo, pero si uno está encerrado en su casa, pues uno que va a hablar de su mundo, pues sí, chévere, pero hay algo. Total. Hay mucho networking ahí que es súper importante Mucho, que y es por ahí es clave, una palabra clave. muy traída del mundo del marketing, pero Sí, la verdad que Pero sí, sí. sí. networking para todo, o sea, es hacer buenas migas y Ujú. es como Total. mencionaba Juli también, tipo, ves el proyecto de alguien que le fue bien y ganó una convocatoria o lo que sea, me lo pasás para ver qué pusiste, a ver cómo me puede ayudar a mí a estructurar, cómo esas cosas también funcionan, como pedir ayuda, no es solo como decía Viti, a alguien que te pueda dar soporte desde el lado más con tu Técnica. video y demás, algo más técnico, sino también al de al lado, ¿no? Como, Sin bueno, dudas. cómo te manejás, cómo esto, y charlar de eso, ponerlo sobre la mesa, es súper importante. Exactamente, esa reflexión sobre la propia obra, más ese otro que te dijo, ven y yo te paso a ver cómo, uno empieza a enganchar y a generar su propia marcha, porque lo importante es que cada artista haga su camino, pero entre dentro del rigor de este escenario general que es el arte contemporáneo, por supuesto. Bueno, ya nos han hecho unas preguntas aquí en el chat y podemos sumar más de los 33 que quedaron hasta el final, eh, que me parece genial. Creo que comenzamos como 50. Bueno, estamos hasta el final. Eh, Aprovechemos este espacio para preguntarles algo en lo que quieran profundizar o dudas que quedaron. Bueno, aprovechemos este espaciecito. Acá hay una. A las dos les preguntan cómo y dónde empezaron con las plataformas. Bueno, esto lo vimos, ¿cierto? Al inicio, pero cuéntenos mientras los otros se animan a otras preguntas. Por parte de Hijas empezó en La Plata, Buenos Aires, es la capital de Buenos Aires, y después continuó en Capital Federal, en Cava, y hoy en día tenemos nuestro espacio en el barrio de Palermo. Así que por ahí. Pero sí, arrancó todo en Buenos Aires y también como a las tres nos gusta viajar, Hanna estuvo también viviendo en Mendoza, yo también viví en varias partes del país, por eso también como la descentralización y hemos ido a dar cursos por las provincias, entonces como que arrancó, tenemos como la base en Buenos Aires, pero nos fuimos moviendo bastante por el país y por el mundo también ahora. Ahí sumo que la comunidad de hijas, arrancó también siendo digital antes de ser física,
Está propiamente ahí toda concentrada más que nada en Instagram. Tenemos otras redes, obviamente pueden encontrarnos en Spotify con podcast. En TikTok creo que hay algo también. Sí, en YouTube, En clave. YouTube también tenemos streamings ahí. Entonces nos fuimos como diversificando de plataformas, pero la comunidad muy fuerte hoy está en Instagram, que es donde más movemos y comunicamos todo. Súper, súper. Sí, ahí levantó Virginia la mano. Ah. Ahí estás muteada. No te escuchamos. Victoria ya respondió un poco la pregunta que era, me refería a las plataformas en las que habían comenzado y ya la respuesta fue digital. Para ustedes, la más importante fue claramente Instagram, pero también mencionaste YouTube. Sí, tenemos contenido en YouTube. claro. Sí, hemos O sea, hemos hecho streamings en Twitch y todo eso ahora vive en YouTube, pero hacemos contenido principalmente para web, que nuestra web es hijasdelarte.net e Instagram, son como nuestras comunidades más fuertes. En la web van a poder encontrar un montón de contenido tipo post de blog, como que en realidad todos los contenidos están linkeados en web, pero principalmente ahí siento que web e Instagram son como nuestros pocos con más interacción. sí, Ahí lo dejo, Vic. Gracias. estoy ¿Y dejando- Juliana? Nosotros entonces estabas preguntando, Virginia, ¿en qué Ujú. plataforma digital? No ¿De necesariamente. qué plataforma comenzaron? O sea, Ah, ¿de qué manera comenzaron ustedes? nosotros empezamos siendo un colectivo de artistas, no, un colectivo de personas que estudiaban, digamos, artes plásticas, filosofía del arte, estética, muchas, obviamente, cosas afines al arte y que teníamos como vocación después, pues, ¿cómo se llama? Sí, desarrollarnos en esas áreas y trabajar en esas áreas. Y empezamos simplemente a reunirnos en mi casa, en mi casa aquí en París, hace un paquete de años, hace como, bueno, ya van a ser como 10 años, no, 10, 11 años, y empezamos a generar contenido literario. Entonces, digamos que nuestra primera manera de reunirnos era simplemente un colectivo informal de estudiantes, en esa época estábamos estudiando, que reflexionábamos hacia alrededor del arte y alrededor de la cultura, ¿eh? Y sobre todo que todos éramos latinoamericanos como exiliados voluntariamente, o sea que nos habíamos venido a estudiar acá, entonces sí, no, habían franceses también, por ahí pasaban y venían, pero digamos el círculo cerrado éramos realmente latinoamericanos que nos preguntábamos por, bueno, por todos esos artistas latinoamericanos que ya habían pasado por acá, por los escritores, por otros que iban a venir y dónde estaban y por qué no los vemos y bueno, entonces empezó así. Y luego, como yo les dije también, lo que nos dio realmente una plataforma como más concreta fue la revista, la hechura de la revista que para nosotros era muy importante que se hiciera en papel justamente porque queríamos ir un poco contracorriente del mundo, digamos, digital, especialmente, no porque no nos interesara el mundo digital, en este momento ya obviamente tenemos redes y todo el cuento, pero porque queríamos hacerle un poco como el homenaje a estas revistas de sátira de acá de Francia, y queríamos contrarrestar también un poco como la cosa de que, sí, de que todo el mundo estuviera todo el tiempo pegado en una pantalla para poder leer y eso. Entonces nosotros dijimos, no, materialicemos y así le damos más volumen, más como fuerza y valor también al mundo digital, el mundo digital con contenidos interesantes, que hagan, digamos, que nos hagan a nosotros, que nos den el empujoncito también a nosotros porque nos pongan en sus redes y nosotros a ellos en el mundo escrito. Claro, entonces empezamos como a unirnos también con algunas galerías, o sea, como poniendo el nombre de la galería en la revista, si ellos querían participar un poco y nada. Eso fue como en el principio. En este momento nosotros manejamos mucho menos eso. Porque ya tenemos como una comunidad más propia. Pero bueno, empezó así.
Después de la revista, ya ahorita pues manejamos redes, pero esa fue nuestro inicio. O sea, Mencionan algo ahí, las dos, tanto hijas como ojo, de esas como alianzas o esas parcerías como con otra gente vital para poder apalancarse en estos procesos. Entonces, esas parcerías, por ejemplo, en el caso de Ojo, ustedes eran casi todos literarios, buscaron parcerías de equipo digital, bueno, no digital, pero pues de diseñadores gráficos y cosas así. Y estas parcerías eran literal como yo te doy, tú me das, o había también un intercambio económico y todas esas cosas, porque es que es difícil, digamos, como en el proceso de un artista, pues siempre el aspecto económico siempre hace un hincapié importante. Entonces, pues por ejemplo, acá en Cali, una de las cosas que yo veo y noto mucho es, yo viví por fuera 15 años y regreso acá y noto muy desarticulada todas las distintas gamas de los artistas, ¿no? Como que el artista visual, el artista gráfico, el de cine, el del fotógrafo, todos muy desarticulados, con falta de algo que los unifique, que los comercialice, que los comunique todos juntos. Y entonces, pues es difícil porque es como que todo el mundo remando para el mismo lado, pero pues cada uno por su propio barco. Entonces, pues es difícil lograr esas parcerías. Es una palabra brasilera que yo utilizo mucho, de esos convenios, de esas amistades, por así decirlo. Yo te puedo contestar algo que a mí me parece vital, como dentro de lo que vos estás diciendo, que es, nosotros teníamos también ese dilema. En un primer momento decíamos, pero es que ¿cómo así? Es que ya los artistas, o sea, no, digamos, lo voy a decir mal y pronto, ¿no? Pero ya los artistas están muriendo de hambre, ¿cómo les vamos a pedir que vengan gratis? Y que, o sea, ya había como una cosa también como de dignidad que pues como que el trabajo también vale, y que pero y nosotros mismos, pues porque nosotros también pues éramos estudiantes en ese entonces, hasta que empezamos en realidad a pensar la cosa de otra manera, a voltear la olla, porque es que cuando uno viene acá y uno tiene entonces que trabajar para ganar, para comer, y también tiene que estudiar, y también uno vive metido en ese mundo capitalista, por supuesto, y también de mucha consumo en el que todo el tiempo te están pidiendo y se te acaba la energía y nada, nada. Entonces, nosotros volteamos, digamos, la arepa, como se dice en Colombia, Amo. y empezamos a pensar, no, nosotros tenemos que vender la idea, literal, o sea, vender, y vender es una palabra también maluca, pero empujar la idea de que si empezamos a colaborar entre nosotros simplemente así, pues vamos a poder realmente llegar a algo, cada uno va a poder realizarse de una forma o de otra. Obviamente hay que hacer estas alianzas o parcerías, como vos le llamas, de manera inteligente, pero nosotros tenemos que empezar. Por ejemplo, todos nuestros colaboradores que escriben en la revista hasta el día de hoy no son pagos. Nosotros tenemos solo a los rockstar que tenemos como que de pronto a darles un reconocimiento, lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra idea era abrir fronteras y proponerle a la gente que al que le quede fácil, o sea, venga, escriba. Nosotros obviamente hacemos una preselección y una selección y afinamos cosas con la casa editorial. Afortunadamente podemos hacer correcciones y todo esto, ¿no? Yo te lo hablo en el ámbito literario, las exposiciones y todo esto. Yo estoy ahí como en la cabeza, entonces digamos que yo puedo soliviantar, o sea, yo puedo llevar a cabo eso sin tampoco que haya mayores gastos. Pero no, en un primer momento nos tocó decir, unámonos y pidamos la colaboración, mostrémosle a esa gente a todos los que han colaborado con nosotros, mostrémosle que sí se puede hacer algo bacano, que sí se puede hacer algo bien hecho y que esto sirve como plataforma de visibilización, como todo esto. Y ahí, y conforme vamos ganando, todos van ganando. Y así fue, en realidad así fue. En algún momento hay que meterse primero uno la mano al bolsillo. Entonces es nuestra experiencia, hasta que la gente diga, listo, vamos porque, te lo voy a decir así, sinceramente, muy sinceramente, vamos porque hay una exposición, un lanzamiento de una exposición súper chévere en tal galería,
y nos dan vino gratis. Cuando éramos estudiantes era eso. Y entonces, y todos iban, y entonces chévere, y entonces, pero ahí nosotros lo que hacíamos era, venga, déjenos sus datos, le interesa hacer esto, le interesa hacer otra cosa. Y ahí la gente, vos vas viendo quién realmente se interesa, quién realmente puede tener coincidencias con quién, y nosotros hicimos un gran trabajo de aliar esas coincidencias, decirle, Pedro, únase con Juan y Magola con Luisa, y porque es que ustedes pueden hacer algo ahí, y pueden hacer una convocatoria conjunta y eso movió muchas cosas. Pero es lo que vos decís, la desarticulación es lo que nos mata siempre, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo así, hay que vender el discurso de hagámoslo juntos primero así, de buena onda, y luego, ¡pam! Una No sé. pregunta, Virginia, ¿tú eres artista plástica? No, soy diseñadora de interiores, pero estuve colaborando con una fundación enfocada en muralismo y en proyectos sociales. Y pues me invitó aquí Juan Barreto, creo que uno de los pocos hombres del grupo, que es un fotógrafo, y pues como diseñadora de interiores siempre estoy buscando con ojo crítico artistas para poner en mis proyectos y bueno, Juan es un ejemplo de artistas que he tenido en mis proyectos, que les compro piezas para mis clientes, entonces pues esas. Me autotitulo un poco como un poco gestora cultural, pero me falta mucho, apenas estoy como empezando con esa línea. Súper, súper, bueno, bueno. Qué bueno saberlo para conocerlos. Eh, bueno, preguntas para los artistas y nuestro público sobre algo que sienten que de pronto quisieron saber un poco más relacionado al tema del webinar. Aprovechamos, sí, unos 5 minuticos más y si les quedó eso, alguna duda o quisieran profundizar eh, sobre esa gran pregunta, que bueno, ya creo que cada uno puede sacar, ¿cierto? Como sus conclusiones y, y sus ramas y posibles respuestas. ¿Quiénes serían esos artistas o esos perfiles desde este espacio y esta conversación? Pues bueno, invitados a hacer esas dudas o preguntas que hayan quedado de nuestro encuentro. Bien. Yo pienso, yo podría, mientras tanto, agregar una cosita sencilla, porque yo hablo hasta por los codos, perdón, pero en el mundo del arte contemporáneo puede que vaya a sonar como una frase muy, muy ligera, pero, o como dirían las argentinas, pelotuda, pero en el mundo del arte contemporáneo no hay reglas. Y sí hay reglas en términos de perfiles, y sí hay reglas, pero infortunadamente, ahí sí tengo que decirlo, es un poco el mercado del arte contemporáneo que lleva la parada, a menos de que como las chicas seamos tan valientes para proponer escenarios a contracorriente o diferentes, en donde en realidad haya artistas que estén también dispuestos a meterse ahí y a manejar, a empezar a desarrollar otro tipo de mercado, porque digamos que dentro de lo que hace Viti Vicky, he visto que de alguna forma hay un tipo de mercado con los artistas emergentes, con los artistas de una mediana categoría, no tan reconocidos, pero que hay un flujo mucho más importante y ellas están generando mercados, es mucho más interesante y una economía, están creando una economía, pero en el mundo del arte contemporáneo, cuando hablamos de grandes galerías y estas cosas, pues las reglas son las reglas del mercado. Entonces, de alguna forma, sí es importante que los artistas también tengan eso en mente para no estrellarse, por un lado, y por el otro lado, que lo que tú mencionabas, Nata, sobre los nichos es muy importante, o sea, sobre los pequeños como, o sea, sobre la multiplicidad es importante, porque cuando uno encuentra el nicho,
en el arte contemporáneo, ¡piu!, uno se va como artista, dentro de mi experiencia. Vos encontrás la galería que necesita obras sobre el mar en óleo y seguro vendés, porque la galería necesita eso, y si vos haces eso, pues vendés. Pero entonces es complejo y hay que tener en cuenta toda la organización de lo que hablábamos, como del perfil, del concepto, del portafolio, ¿sí? Pragmáticamente, y hacer una investigación de fondo, ir conversando con los que han obtenido cosas, premios, según también la línea que le interese a uno. Es que yo quiero simplemente ganar premios o yo quiero vender o yo quiero, eso también hay que tenerlo claro. No es lo mismo, ¿eh? Súper, súper. Bueno, ahí como invitación final. Cada artista hace su propia investigación, ¿cierto? Y ve sus referentes, ahorita que hablabas de referentes y referencias que entran en su nicho. Genial. Claro, Bueno, especialmente, perdón, porque especialmente con esos referentes también te van a llevar a dónde han vendido esos referentes o cómo es que esos referentes, porque es que el mundo del arte cambia a nivel, digamos, de reflexión mucho, o sea, reflexionando sobre diferentes temas, sobre diferentes cosas, pero el comportamiento del público que compra arte no tanto, ¿ya? Entonces, vos todavía puedes vender un botero genial a 500.000 euros, pero, ¿por qué? Porque todavía hay público para eso, pero el movimiento intragalerías es otra cosa, es vastísimo y necesitamos nuevos artistas para que el botero se venda. Entonces, y una cosa que hay que pillarse, pero bueno, es eso, los referentes sirven también para eso. súper. Virginia, tú tienes la mano. Para Viti y Vicky, una pregunta. ¿Conocen de alguna propuesta como ustedes aquí en Colombia? En el sentido de que sean, pues no solo gestores culturales, sino que también una agencia 360 que le pueda ofrecer a artistas ese acompañamiento. Yo estuve viviendo en Colombia antes de estar acá en Europa 3 meses. Y nada, es muy interesante también como analizar el circuito de allá, es bastante diferente. Y la verdad es que no he visto gente que trabaje específicamente de esto, ¿no? Como de marketing cultural. Pero bueno, nosotros trabajamos de manera remota para todo el mundo. Así que en ese sentido se pueden contactar con nosotros también si necesitan ayuda. Pero no he Chévere, visto como muchas propuestas parecidas en otros países, la verdad. chévere, vale, gracias. No, ¿verdad? Bueno, Sí, Ani, muy bien. contáctenos. Contáctenos, pero también te iba a decir, no sé si todavía Fundación Culata sigue funcionando en Cali, pero ellos, sí, Pues sí, han estado, sí, siguen no. vivos, pero han estado quieticos en cuanto a proyectos como fundación. Ah, Sí, Iván y el Topo. Ujú. ajá, sí, sí. Yo trabajé con ellos, por eso tengo como la referencia, pero sí, sí sabía que estaban flojongos y sobre todo porque creo que iban a viajar o algo. Algunos de ellos iban, creo que Iván se iba, bueno, no sé. Y ahí estoy viendo a ver qué podemos gestionar con Iván. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres invitadas, también a todos los participantes.